Sustitución nucleofílica. Para comenzar vamos a ver los conceptos de sustitución nucleofílica para poder comprender mejor. Punto número 1. La sustitución nucleofílica es un tipo de reacción que va a involucrar tres elementos: un nucleófilo, un electrófilo y un grupo saliente. El nucleófilo, como el nombre lo indica, es amante de núcleos, y un núcleo es un centro positivo. Así el nucleófilo entonces es un componente rico en electrones. El electrófilo, en contraparte, es un amante de electrones, y este electrófilo va a ser pobre en electrones. El grupo saliente debe ser una base débil, lo más débil posible para poder ser sustituida. Un nucleófilo, que va a ser rico en electrones, va a formar un nuevo enlace con el electrófilo, que es pobre en electrones, y va a desplazar a un grupo, a un átomo, que se van a denominar grupo saliente. Existen dos mecanismos diferentes para las reacciones de sustitución nucleofílica. Estas van a ser la SN1 y la SN2. La SN1 es cuando la velocidad de reacción depende únicamente del electrófilo, la formación de un carbocatión muy estable. Y la SN2 es cuando la velocidad de reacción depende de los dos reactivos, tanto del nucleófilo como del electrófilo. Bien, vamos a ver los nucleófilos. Acuérdense que los nucleófilos van a tener pares solitarios que van a formar nuevos enlaces. Vamos a ver esto. Van a ser todos aquellos átomos o moléculas que posean átomos con pares de electrones. Esto es muy importante. Vamos a poner unos ejemplos. Aquí tenemos un grupo OH. Tiene 3 pares solitarios, una carga negativa. Es un excelente nucleófilo. Aquí tenemos un alcohol. ¿Sí? Tenemos el grupo OH. Tiene 2 pares solitarios. Es un buen nucleófilo. No tan bueno como el grupo OH, dado que el grupo OH tiene una carga negativa. El agua también es un nucleófilo, tiene pares solitarios, entonces puede formar nuevos enlaces con electrófilos. Un grupo NH2, una amina, el nitrógeno posee pares solitarios, también va a funcionar como un nucleófilo. Un tiol, un grupo SH, tiene el azufre, 2 pares solitarios, en consecuencia puede actuar como nucleófilo, el azufre. Los carbonos con exceso de electrones, aquí un carbono con 5 electrones, un par solitario, también va a funcionar como nucleófilo. Los halógenos, aunque son bases muy débiles, ¿sí?, poseen carga negativa, en este caso el bromo, va a ser un nucleófilo bastante débil, pero aún así puede funcionar como nucleófilo. El anillo aromático, ¿sí?, del benceno, del tolueno, también es un nucleófilo, dado que tiene dobles enlaces en el anillo aromático. Y los dobles enlaces, por supuesto, tienen electrones en el doble enlace, en los orbitales p puros. Por consecuencia, pueden actuar como nucleófilos para captar electrófilos. Bien, es muy importante esto que voy a mencionar ahora. El grupo OH, ¿sí?, que proviene del agua, es un mejor nucleófilo que el agua, ¿sí? El grupo CH3O, sin su hidrógeno, va a ser un mejor nucleófilo que el alcohol del cual proviene. El NH2 es una base extremadamente fuerte, proviene de un ácido muy débil que es el NH3, ¿sí? Y el CH3S va a ser un mejor nucleófilo que el CH3SH. Es decir, cuando nosotros quitamos los hidrógenos, un hidrógeno a estos elementos, vamos a formar mejores nucleófilos. Los electrófilos van a ser todos aquellos átomos o moléculas que posean centros positivos o parcialmente positivos, es decir,
Átomos que van a estar rodeados o cercanos a otros átomos más electronegativos. Por eso es importante conocer la electronegatividad en la tabla periódica. Recuerden que la electronegatividad va a disminuir en una familia de arriba hacia abajo y va a aumentar en un periodo de izquierda a derecha. Aquí en este primer caso tengo un CH3 unido a un grupo OH. El oxígeno es más electronegativo que el carbono. Entonces, la densidad electrónica se corre más hacia el núcleo del oxígeno. De esta manera, dejamos un delta positivo en el carbono unido al oxígeno y ahí tenemos un electrófilo. Ejemplo número 2. Aquí tenemos un halogenuro de alquilo. En el caso del carbono que está unido al bromo, de la misma manera, el bromo es más electronegativo que el carbono. Por lo tanto, la densidad electrónica se corre más hacia el núcleo del bromo, dejando al carbono parcialmente positivo, y ahí tenemos un electrófilo. Veamos este aldehído. Se sabe bien que los carbonilos se deslocalizan, por supuesto, hacia el oxígeno, los electrones, porque el oxígeno es más electronegativo, entonces nos deja un delta más en el carbono, y ese carbono es un excelente electrófilo. Vemos aquí al NO2. En este caso en particular, el nitrógeno tiene 4 electrones. Ya de entrada tiene una carga positiva, más todavía los electrones se corren más hacia los átomos de oxígeno, nos deja una carga positiva. Es un excelente electrófilo. Trifluoruro de boro. Los flúors que están alrededor del boro, por supuesto, son más electronegativos. Los electrones se van más hacia el núcleo del flúor, en consecuencia, el boro va a quedar parcialmente positivo, además de que tiene orbitales p desocupados. Y aquí tenemos un último caso, la molécula de bromo. Dije molécula porque está compuesta de 2 átomos de bromo. En algún momento del tiempo hay interacciones dipolo-dipolo, ¿sí? Y alguno de estos 2 bromos va a adquirir un delta más, ¿sí? Aquí entran en juego las dispersiones de London, por ejemplo, y cuando interactúan los dipolos, en alguna fracción de tiempo se pueden formar polos, ¿sí? Con delta más. Bien, los grupos salientes. Esta diapositiva es muy importante. Los grupos salientes van a ser todos aquellos aniones que sean estables o moléculas, generalmente bases débiles, bases conjugadas de los ácidos fuertes. Permítame explicar esta diapositiva. Fíjense bien, aquí del lado izquierdo tengo el ácido más fuerte al más débil. Aquí tengo el ácido yodhídrico con un pKa de -11. Este pKa está fuertísimo. Esto me indica que el ácido yodhídrico es un ácido muy fuerte. Recuerden que el pKa, ¿sí?, es una medida de la acidez. Cuanto más me acerco a cero, más ácido va a ser una molécula. Y todavía si tiene carga negativa, pues va a ser todavía más ácido. Luego tenemos el ácido bromídrico que tiene -9. Vámonos aquí al ácido fluorhídrico. Este se acerca mucho a 1, a 0. Es ácido, este ácido fluorhídrico, ¿sí? Vean que aquí tengo algunos otros ácidos. Y aquí tengo ya muy alejados de 1. Tengo, por ejemplo, al agua 15.7, ¿sí? A un alcohol, etanol 16, otro alcohol, y el grupo NH3 con 38. Estos valores que ya están alejados de 0 me indica que son ácidos muy débiles, ¿sí? Pero aquí viene algo muy importante que tienen que aprender. Cuando tenemos ácidos muy fuertes, las bases conjugadas van a ser bases muy débiles. Y por el contrario, cuando tengo ácidos bastante débiles, sus bases conjugadas van a ser bases muy fuertes. ¿Qué quiero decir con eso? Observen al ácido más fuerte de este ejemplo. Tiene un pKa de -11, ¿sí? Ahora, la base conjugada, que es el yodo,
va a ser una base muy, muy débil, ¿sí? Y es el mejor grupo saliente de toda la serie. Y si me voy al caso extremo, veo el ácido más débil, el NH3 con 38 de pK, muy alejado de 1, es sumamente débil como ácido. Eso quiere decir que cuesta muchísimo trabajo quitar este hidrógeno, porque no es ácido. Pero si lo llego a extraer, voy a generar una amina, ¿sí? Que es el NH2, que es una base muy, muy potente. De todo este grupo, es la base más fuerte que hay. Resumiendo, un ácido muy débil me va a dar lugar a una base conjugada muy, muy fuerte. Y por el contrario, un ácido muy fuerte me va a dar lugar a una base conjugada muy, muy débil. Cuando tenemos una base conjugada muy, muy débil, van a ser muy buenos grupos salientes. Todos estos de aquí arriba, el yodo, el bromo, el cloro, el agua inclusive son buenos grupos salientes. El flúor ya no lo es tanto, el grupo OH ya no lo es tanto y estos menos. Ejemplos. Para poder entender todo hay que hacer ejemplos. Entonces vamos a ver. Aquí tenemos un alcohol, en este caso es el etanol. Observen, dos carbonos y el grupo OH. El oxígeno tiene dos pares solitarios, por supuesto. Aquí tengo igual dibujada la estructura a rayas, por si no entienden las estructuras en tres dimensiones. Bien, entonces el oxígeno, ¿sí?, va a jalar los electrones hacia su núcleo, dejando al carbono que tenemos ahí vecino con un delta más. Ahí ya tenemos un electrófilo, por supuesto. Y en el oxígeno, que tiene dos pares solitarios, sabemos que es un nucleófilo. Ahora, esta molécula que tenemos aquí, lo que observamos en amarillo es el átomo de bromo. El átomo de bromo posee tres pares solitarios, también puede ser un nucleófilo, por supuesto, tiene pares de electrones, aunque el bromo es una base muy, muy débil. Aquí tenemos la estructura a rayas. Observamos que el bromo jala más hacia su núcleo los electrones, dejando el carbono vecino con un delta más, que es un electrófilo. Aquí voy a poner en morado los carbonos que están parcialmente positivos. Ahora bien, ¿qué pasa? Hay dos posibles situaciones. Que el oxígeno, que es una base más fuerte que el bromo que tengo aquí, ataque a este carbono y desplace al bromo. Sabemos que el bromo es un excelente grupo saliente, ¿sí? O bien que este bromo ataque a este carbono, pero sabemos que este OH no es un buen grupo saliente, ¿sí? Entonces, aquí es donde hay que saber la fuerza de las bases, ¿sí? Yo sé que el grupo OH es una base muchísimo más fuerte que el bromo. Entonces, lo que va a ocurrir aquí es que el par solitario de este oxígeno va a atacar al carbono, ¿sí?, que es el electrófilo, y se va a desplazar el átomo de bromo. Veamos. Tenemos al final la formación de un éter. Los carbonos que están al lado del oxígeno siguen estando parcialmente positivos. El oxígeno tiene nuevamente sus dos pares solitarios y vamos a formar también la molécula de ácido bromídrico. Aquí están las estructuras a rayas para que las puedan comprender. Esta tabla es muy importante para comprender lo que acabo de mencionar. Veo el pK, la acidez del agua, que es 15.7. Es un ácido débil, ¿sí? Si quitamos el hidrógeno, vamos a formar una base bastante buena, que es de menos 1.7 el pKb. Esto ya es considerable, es una base bastante fuerte, menos 1.7. ¿Qué pasa con la base conjugada del ácido bromídrico? Veo que el pK del ácido bromídrico es de menos 9. Es un ácido bastante fuerte. Está más allá del 1, ya con valores negativos, ¿sí? Y veo la basicidad del bromo, es 18.7. El bromo es una base muy, muy débil. Entonces, lo más factible es que el oxígeno
ataque a este carbono y desplace a la base más débil. Por tal motivo, hay que conocer entonces los pKa y los pKb. Esto es, medidas de acidez y de basicidad de los nucleófilos. Base más fuerte, base más débil. Por eso ocurre el desplazamiento del bromo. Veamos el mecanismo para comprender mejor. Tenemos al alcohol, dos pares solitarios. Tenemos al halogenuro de alquilo, ¿sí? Aquí el halógeno se va a acercar por la parte opuesta al grupo saliente. Ahí tenemos el delta más. Entonces el par solitario, uno de los pares solitarios del oxígeno, va a formar un nuevo enlace con el carbono y vamos a formar un intermediario de este tipo, donde el oxígeno se une al carbono, ¿sí? Y está a 180 grados del grupo saliente que es el bromo, ¿sí? Cuando este enlace se está formando, este se está rompiendo al mismo tiempo. Este estado de transición es un carbono con 5 enlaces. Una vez que se forma por completo el enlace oxígeno-carbono, el bromo sale por completo. Y obtenemos, ¿sí?, esta estructura que tenemos aquí, con un oxígeno con carga positiva y un hidrógeno bastante ácido. Entonces viene el oxígeno que tiene pares solitarios y aunque es una base bastante débil, este oxígeno le quita prácticamente el par de electrones del enlace al hidrógeno y lo saca, lo expulsa para que fácilmente sea captado por el bromo. De esta manera tenemos la formación del éter y el ácido bromídrico. Vean esta tabla que tengo aquí, es la misma que la anterior, nada más que con algunos grupos más. Tengo el pKb del yodo, que es el más débil, este sería el mejor grupo saliente, 19.2. De ahí tengo hacia abajo hasta el flúor, 10.8, ¿sí? Luego tengo el acetato, 9.3. Y aquí es donde viene ya, digamos, las bases o los nucleófilos que no pueden salir tan fácilmente. Tengo al ciano, a los tioles, a los derivados de alcoholes, al grupo OH. Fíjense bien que el NH2 tiene de menos 21 el pKb, es una base extremadamente fuerte. También el OH, no tan fuerte como el NH2, pero todas estas ya se consideran bases fuertes y no pueden ser desplazadas tan fácilmente. Y el CH3, el cual proviene del CH4, imagínense, menos 36. Es una base sumamente fuerte. Ejemplos. Veamos, me pidieron algunos ejemplos y vamos a tratar de explicarlos. Aquí tenemos una amida, ¿sí? Dijimos que los dobles enlaces, ¿sí?, son nucleófilos, dado que tenemos orbitales p puros y hay electrones ahí. Entonces aquí se pueden adicionar electrófilos. Luego veo un carbono que está unido a oxígeno y a nitrógeno, más electronegativos que el mismo carbono. Entonces aquí hay un electrófilo, ¿sí?, este doble enlace. Y por supuesto este nitrógeno tiene par solitario, también funciona como nucleófilo, al igual que estos pares solitarios de los oxígenos, que también pueden reaccionar, aunque no son reacciones muy comunes, pero sí se pueden unir algunas cosas a estos oxígenos. Luego tenemos esta estructura de aquí que es un ciclopentano. Por supuesto tenemos el alcohol, sabemos que es un buen nucleófilo, y el carbono que está unido a este oxígeno es menos electronegativo, por lo tanto es un excelente electrófilo. El grupo ciano. Este grupo es muy importante en química, se puede transformar en muchísimos otros grupos funcionales. De entrada tenemos a un carbono que está unido a un nitrógeno más electronegativo, por lo tanto, ahí tenemos un delta más.
El nitrógeno también tiene un par solitario, ¿sí? Y hay electrones ahí. Si nosotros reducimos, ¿sí?, con borohidruro, por ejemplo, este grupo ciano, ¿sí?, podemos a este electrófilo meterle hidrógenos, hidruros, es decir, con dos electrones, los hidrógenos, y podemos reducirlo hasta la amina primaria. Si agregamos, por ejemplo, a este grupo también agua en medio ácido, lo podemos llevar literalmente hasta el grupo ácido. Veamos este ejemplo en particular. Esta molécula es bastante reactiva. Podemos observar primero que estos carbonos unidos a los oxígenos van a estar parcialmente positivos. Por lo tanto, ahí tenemos electrófilos, ¿sí? Pero luego, aquí hay unos hidrógenos muy ácidos. Dado que estos carbonos están parcialmente positivos, este de en medio también lo vuelven parcialmente positivo. Y acuérdense que el carbono es más electronegativo que los hidrógenos, por lo tanto estos hidrógenos van a ser muy ácidos, ¿sí? Esa es una característica de los carbonos que están en medio de dos grupos carbonilo. Son demasiado ácidos. Y bueno, tenemos aquí estos pares solitarios sobre el éter. No son muy nucleofílicos, estos tampoco, ¿sí? Aunque vuelvo a repetir, hay reacciones características de carbonilos donde el oxígeno se puede unir a algunas otras moléculas. Luego tenemos aquí un aldehído aromático, ¿sí? Tenemos un carbono unido a oxígeno, por lo tanto ese carbono va a estar parcialmente positivo. Un nucleófilo puede llegar a unirse aquí literalmente. Adiciona carbonilo. O bien tenemos el anillo aromático, ¿sí? Y acuérdense que los anillos aromáticos son nucleófilos, dado que tenemos dobles enlaces aquí. Este es un grupo electroatractor, por lo tanto la reacción se va a llevar a cabo en meta, en estas posiciones donde puse los carbonos en azul, y aquí pueden llegar algunos electrófilos a adicionarse, ¿sí? Y finalmente tengo esta última molécula donde tengo dos carbonilos aquí de manera simétrica. Estos carbonos son parcialmente positivos, algo puede llegar a adicionarse ahí. Y aquí tengo dobles enlaces que están conjugados aquí. Y acuérdense que los dobles enlaces tienen orbitales p puros donde tienen electrones y ahí tenemos nucleófilos. Puede haber adición de electrófilos a los dobles enlaces. Y pues sería todo por mi parte. Espero que les haya servido esta explicación. Si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, pueden dejarlo ahí para que yo pueda responderles. Recuerden que tenemos más material en el canal para que ustedes lo puedan revisar y puedan solucionar todas sus dudas. Nos vemos, que estén bien, hasta luego.